Vamos a ir a la palabra, iglesia. Gloria a Dios. Y el mensaje de hoy es tiempo, momento y situaciones, oportunidades para que Dios se manifieste. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que entender, tenemos que discernir, diferenciar y darnos cuenta, porque automáticamente el ser humano sabe lo que tiene, decir, bueno, estamos viviendo un tiempo difícil, y a eso sabe lo que agregamos a veces. Vivimos tiempo difícil, entonces no sé si voy a comer, no sé si voy a tener para pagar la luz, no sé si voy a tener para esto, para aquello, no sé si voy a conseguir trabajo. Ese vocabulario tenemos, como que agregamos más cosas al tiempo difícil. Ahora, si usted y nosotros somos hijos de Dios y usted tenemos que tener otra postura diferente, ¿cuántos dicen amén? Decir, estamos viviendo tiempos difíciles. Por eso quiero hablarte y tomar un ejemplo, un testimonio tremendo, iglesia, acá, de un joven también, gloria al Señor, que él no tuvo un tiempo, él nació, porque dice la Biblia que nació ciego, o sea que nació en una oscuridad, vivió todos los tiempos difíciles, pero escuchó a Jesús y vio que era una oportunidad para él ser bendecido. Vio que fue una oportunidad, iglesia, para él recibir el milagro. Entonces nosotros, decir, a ver, escuche, decir, sí, es verdad, estamos viviendo en tiempos difíciles, pero que usted pueda agregar y sumar a eso, decir, es una oportunidad o es un momento, es una ocasión para que Dios se glorifique. Amén. Para que Dios descienda y baje y muestre su mano. Aun cuando los médicos, la ciencia, el sistema, la sociedad, el pasado, nuestros testimonios y cosas no nos ayudan y no nos favorecen, pero usted diga, esto es una oportunidad para manifestar la mano de Dios y el poder de Dios en mi vida, en esta situación y en lo que yo estoy pasando. Amén. Entonces tenemos que entender eso, iglesia. La postura nuestra, el vocabulario nuestra, la actitud nuestra tiene que ser diferente. Y como yo le decía, va a ser inevitable. No podemos evitar. ¿Sabe que en el camino del Señor hay cosas? ¿Sabe cuánta gente, por eso digo, cuánta gente quizás se apartó, se alejó, dejó de creer y confiar en Dios porque quiso evitar, escuche bien, quiso evitar opiniones, quiso evitar sugerencia de gente, de cosas que escuchó, quiso evitar de cosas que vio, de cosas que pasaron y son inevitables. No es que nosotros vamos a evitar, es según la actitud que nosotros tengamos para que Dios se glorifique en eso. Amén. O que Dios se glorifique en nosotros para decir, a ver, todo lo que me está rodeando, todo lo que yo escucho, no lo puedo evitar, ¿sí? Pero sí puedo evitar, gloria al Señor, sí puedo hacer que yo pueda seguir creyendo, de que yo pueda seguir avanzando. Amén, de que yo siga escuchando la voz de Dios. Por eso, iglesia, el mensaje, y busque ahí en el libro de San Juan, de los Evangelios, San Juan capítulo 9, gloria a Dios. Y el mensaje, iglesia, de hoy para cada uno de ustedes, para la familia, es tiempo y momento y situaciones, oportunidades para que Dios se manifieste. Y acá vemos, iglesia, gloria a Dios, vemos un hombre que vio que era la oportunidad, iglesia, para que Jesús se manifieste, para que Jesús mostrara su gloria y su poder. Escuche bien, aún a pesar de la duda, del miedo. ¿Cuánta gente hay? Ejemplo, a mí, una de las cosas que a mí me pasaba antes de conocer a Cristo, tenía miedo a todo, digamos, tenía miedo de emprender, tenía miedo a hacer cosas, tenía miedo a formar una familia, tenía miedo a muchas cosas, ¿usted sabe? Yo tenía miedo, tenía como que no quería hacerlo, ¿me entiende? Pero ¿cuánto creen que ese miedo se tiene que ir? ¿Y sabe por qué tenía miedo también? Quizás porque miraba mi incapacidad, ¿sí? Porque me sentía que no era capaz de sostener una familia, no era capaz de emprender, no era capaz de tener una pequeña o mediana empresa, lo que sea. Me sentía incapaz, iglesia. Y quizá podemos decir a eso también me sentía inferior a muchas personas. ¿Le puede llegar a pasar o no? Pero es como dije, hay un diseño que Dios hizo para usted en el reino de los cielos, que usted es único y es única. Amén. Y en ese diseño, iglesia, hay proyectos, hay propósito. En ese diseño hay cosas. Usted dirá, pastor, ¿cómo hago para descubrirlo? Bueno, bien, tenemos que buscar, tenemos que clamar, tenemos que estar en lugares correctos, con gente correcta. ¿Cuánto dicen amén?
y te vuelvo nuevamente a lo mismo y voy a hacer mucho hincapié en esto, de que es inevitable quizás de las palabras, las opiniones y las sugerencias, las acusaciones, iglesia, palabras que te quieran acusar, palabras que te quieran condenar, siempre va a estar eso. Siempre. ¿Cuánto dicen esta tarde, pastor? Es verdad y lo tengo que tomar y a partir de ahora no tengo que prestar tanto oído a eso. ¿Cuánto dicen amén? No tengo que prestarle oído a eso porque si no eso me va a detener, me va a alejar, me va a hacer enfriar. Gloria a Dios. Leemos la palabra, iglesia. San Juan capítulo 9, versículo 1, ¿lo tiene? Dice la palabra del Señor: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Por eso los vecinos y los que antes lo habían visto, que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decían: es él. Otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Amén. Gloria a Dios. Tomé este pasaje como referencia, iglesia, porque yo digo, qué mejor que este varón, este hombre, para poder explicar, iglesia, y es un testimonio tan real y tan verdadero. Escuche bien, es un testimonio que marcó un antes y un después, y yo creo que como miramos hoy el testimonio de este varón, de este hombre, ¿cuántos creen que mucha gente, escuche bien, verá tu testimonio cambiado? Tu testimonio viendo que somos un nuevo hombre, una nueva mujer, el testimonio viendo que Dios continuamente te va prosperando y Dios te va bendiciendo y Dios te va cambiando y Dios va haciendo cosas en nuestras vidas. ¿Cuántos creen que Dios no tiene un tope o tiene un techo para hacer cosas con nosotros? Amén. Podés estar 30, 40 años, 90, 100 años en la iglesia, que Dios seguirá haciendo. Y Dios seguirá añadiendo cosas a nuestra vida. Y Dios seguirá glorificándose en cada uno de nosotros, en situaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos quiere prosperar y bendecir y seguir cambiando y transformando. Como le dije hoy al principio, una cosa te falta. Siempre Dios nos va a decir a nosotros, una cosa te falta. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios nos enseña a nosotros que hasta que Cristo venga o hasta que nosotros partamos, Él nos quiere llevar de aumento en aumento, de bendición en bendición. ¿Me explico? Y no solamente eso. A veces uno ha predicado mal diciendo: vení a la iglesia, porque cuando vos venís a la iglesia o te acercás a Cristo, no te va a pasar más nada. Y no, las cosas siguen pasando. Lo que se enseña en la iglesia o a través del Espíritu, lo que Dios enseña, de qué forma y de qué manera vos tenés que tomar o enfrentar las situaciones. Pero las situaciones las pasan las personas con Cristo y sin Cristo. ¿Es así o no? ¿Sí? Nos enfermamos, nos dolemos, pasamos cosas. Entonces Dios lo que nos enseña, entonces, a ver, ¿hay diferencia? Claro que sí. ¿Van a seguir pasando cosas? Claro que sí. Pero ya la actitud mía, la postura mía tiene que ser diferente. Porque no es un consejo de un hombre, de una mujer, no es una postura, una sugerencia mía, opinión mía de que lo voy a hacer frente a la situación. Sino que voy a aquel que sabe todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Sino que me acerco a Dios, a una persona espiritual, preguntándole a ver qué hago en esta situación. Entonces, por eso digo, siempre nosotros vamos a necesitar de esa presencia, que es Dios. Por eso digo, iglesia, y nos metemos en el tema acá en la historia, y tomé como referencia a este varón, este hombre, gloria a Dios, y dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego. El Señor Jesús lo vio, iglesia, que era ciego. Y la Biblia dice de nacimiento. Imagínense haber nacido así. Toda una vida y terrible, toda una vida en oscuridad.
toda una vida en tiniebla. Podemos decir también, no que vos estás así ciego que no ve, sino cuánta gente, iglesia, hace 20, 30 años diciendo, ¿para qué vivo? Me levanto de una y caigo en otra, pareciera que voy de mal en peor. Tiniebla, oscuridad, fracaso, derrota. Es más pena, dolor y quebranto que veo que otra cosa. Toda una vida así. Pero dice la palabra, iglesia, que ¿quién lo vio? ¿Quién vio? Jesús vio a ese hombre. Jesús vio la necesidad, iglesia. ¿Cuánto cree que Jesús nos ve a nosotros? ¿Sabe cuánta gente también se ha equivocado diciendo, bueno, si Dios me ve, ¿por qué yo estoy así? ¿No? Pero sabe que Jesús en una oportunidad dice, a ver, sí, yo los veo así. Pero Jesús dice, vengan a mí. Él está a la puerta golpeando nuestro corazón. No es que se va a meter de prepo, iglesia, y te va a obligar a presionar y te va a traer diciendo, no, Él, iglesia, Él te quiere seducir en el buen sentido. ¿Cuántos dicen amén? Así dijo el profeta. Pero ¿sabe qué, iglesia? Acá vemos, iglesia, que Jesús lo vio y vio su necesidad, vio su incapacidad. Vio, iglesia, que él lamentablemente toda su vida dependió de la familia. De que fuera un lugar, de que fuera otro, iglesia, una persona ciega en su oscuridad. Y dice que Jesús lo vio. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué, iglesia? Por eso decía, qué tremendo esto. Yo a veces hablo de los discípulos, pero con todo respeto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que tenemos que honrar y respetar a los discípulos? Pero lo digo con todo respeto, iglesia, y con mucho cuidado, diciendo a veces, y no sé si la palabra esta, es decir, a veces dejaron un poquito que decían los discípulos o les faltaba aprender algo. ¿Cuántos creen que por más que seamos discípulos, pastores, siempre tenemos algo para aprender? Siempre tenemos algo para aprender. Acá vemos los discípulos, iglesia, gloria al Señor, cuando vieron esta necesidad, cuando vieron ese hombre, iglesia, que necesitaba un milagro. Los discípulos, iglesia, en vez de acercarse con Jesús, en vez de decirle a Jesús, vamos a orar por él y vamos a sanarlo. Vamos a hacer que él reciba la vista porque es un hombre ciego. ¿Sabe lo que dijeron los discípulos? ¿Qué dijeron los discípulos? Maestro, te vamos a hacer una pregunta. Miren lo que miraron. Miren lo que miraron ellos, iglesia. Le dijeron, maestro, vamos a hacerte una pregunta. ¿Quién pecó? Diciendo, ¿por qué está así él? ¿Cuál es el pecado? ¿Quién habrá pecado, él o los padres? Y cuánto muchas veces, iglesia, nosotros pensamos o vemos y decimos y sugerimos y hablamos y diciendo, si está así debe estar por algo. Algo habrá hecho. ¿Es así o no? O debe haber algún pecado, algo que pasó. ¿Sabe que a veces sí puede ser? Porque yo compartía esto diciendo, los discípulos lo dijeron, porque en el libro de San Mateo capítulo 9 habla de una historia que Jesús, en vez de sanar a un paralítico, le dice, tus pecados te son perdonados. Pero en esa situación, Mateo capítulo 9, cuando Jesús le dice a ese paralítico, tus pecados te son perdonados, es porque sí había pecado. Ese paralítico estaba enfermo, iglesia, y tenía esa enfermedad por el pecado. O sea que hay cosas y situaciones uno tiene que evaluar y examinar, y no es todo por pecado. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Entonces tenemos que entender y tener esa revelación diciendo, a ver, lo que yo estoy pasando, ¿es por mi pecado, por mi pasado, por cosa o es porque Dios quiere glorificarse? Dos cosas. Amén. Porque en Mateo 9 Jesús le dijo, gloria al Señor, tus pecados te son perdonados. No le dijo al paralítico, porque Jesús sabía que él estaba así porque había pecado. Pero acá, en este ciego, iglesia, ¿qué dijo Jesús? No hay pecado. No hay pecado. Pero lo más, iglesia, triste, digo así, un poco lamentable, iglesia, y que dejó mucho que desear, fue los discípulos. Por eso digo, iglesia, uno cuando viene a la iglesia, sabe que a veces la gente quiere escuchar la aprobación de la gente, quiere escuchar el comentario de la gente. Y eso es medio peligroso. ¿Cuántos dicen amén? Es peligroso. ¿Cuántos creen, iglesia, que este ciego así, estando ciego ahí, con los ojos cerrados y escuchó la voz de los discípulos? Preguntando a los discípulos si él estaba así porque había pecado. ¿Es triste eso o no? ¿Es feo? Es una situación horrible, iglesia. Haber escuchado a ese hombre, iglesia, toda una vida en oscuridad, en vez de escucharle de los discípulos, aleluya, declarar sanidad, milagro, escucharon esa palabra hiriente, destructiva, errónea, equivocada. Por eso digo, iglesia, nosotros, hasta que Cristo venga quizá,
lamentablemente vamos a escuchar esos tipos de palabras. ¿Es así o no? ¿Con motivos o no? Por eso uno siempre aconseja diciendo, ¿sabe cuánto? No, pero vos sabés, porque a mí me dijo el hermano, la hermana, y me dijeron la persona y mi familia, escuchá la voz de Cristo. Porque eso es relativo. Después al tiempo, ¿sabe qué? Algunos pueden aparecer diciendo, pero este no era el mendigo. Pero este no es el que mendigaba. Pero este no es, en el buen sentido también diciendo, pero este no es el que estaba en la delincuencia. Pero este no es el que maltrataba a la familia. ¿Me entiende? Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? La gente misma, iglesia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios. ¿Sabe qué, iglesia? La gente misma vendrá un tiempo donde la gente, iglesia, va a hablar, escucha bien, va a hablar bien de usted. Pero no espere, iglesia. ¿Sabe que hay gente que está esperando diciendo, ahora cambié, ahora soy una nueva persona, así que alguien me va a venir a decir algo? No, al contrario, iglesia. Van a cuestionar. ¿Es triste esto también o no? Van a cuestionar tu cambio. Van a cuestionar, iglesia, tu testimonio. Van a cuestionar que realmente Dios te está bendiciendo y ayudando. Y por eso digo, es triste, porque luego vos lo vas a sentir tan fuerte en tu corazón. Va a decir, ¿por qué la gente habla así? Dice, si yo siento otra cosa. Yo siento que soy una nueva persona. Yo siento que soy cambiado y transformado. ¿Cuántos dicen amén? Pero acá vemos, iglesia, que este ciego, así ciego, él escuchó la voz de los discípulos, pero iglesia no le prestó atención a la voz de los discípulos. Él quería hablar, él quería relacionarse, iglesia, él quería dialogar solamente con Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y Jesús mismo le dijo, le tuvo que decir, diciendo, no en el buen sentido, están equivocados ustedes. No es que pecó ni él ni sus padres. ¿Y cuántos creen que hay cosas que pasan, iglesia? Por favor, no, a veces no entremos tanto diciendo, ¿por qué será que estoy así? Ore, clame, porque quizás Dios quiere glorificarse. Jesús mismo le dijo, esto no es que haya pecado o haya algo, sino que para que el nombre de Dios sea glorificado en él. Diciendo, esto está pasando porque hoy va a pasar un milagro. Algo va a suceder. Amén. Pero ¿cuántos creen que acá vemos que el protagonista también, iglesia, fue el ciego? ¿Cuántos creen, iglesia, que podemos tomar ejemplo? Hoy creo que acá no hay ningún ciego, nosotros vemos. ¿Cuántos dicen amén? Usted ve, por la gracia de Dios, vemos. Pero ¿sabe la lucha donde estaba él, iglesia, en este ciego en la mente? Él luchaba y batallaba, iglesia, gloria a Dios, porque los discípulos, escuchó la voz de los discípulos diciendo eso. ¿Se imagina esa lucha, iglesia, en esa oscuridad? Él luchando, diciendo, a ver, ¿qué están diciendo los discípulos? Y él, esa palabra diciendo, no habrá pecado él o sus padres, esa palabra, él no la dejó entrar en el corazón. No la dejó. Por eso, iglesia, el peligro, que podamos hablar, difundir, predicar, diciendo, hermano, familia, seres queridos, tengan cuidado lo que dejan entrar en su corazón. Palabras erróneas, equivocadas, aquellas que te hacen dudar. Palabras que te quieran condenar, que te quieran matar, que te quieran acusar, no las dejé entrar en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? No la dejé entrar en tu corazón porque Dios tiene algo glorioso. Solamente Él quería recibir el milagro. Y Él le dijo esto. Y después no solamente no quedó así. Hubo todo un protocolo, iglesia, por eso tenemos que entender. ¿Sabe cuánta gente? Y por eso te repito esto, para que nosotros advirtamos a otro y si vos pasás alguna situación de esto, usted diga, no, esto no me va a apartar de la iglesia. Esto no me va a apartar de Cristo Jesús. Otra de las situaciones, iglesia, que él pasó, gloria al Señor, fue el protocolo, iglesia, que hizo Jesús para sanarlo. ¿Hizo todo un protocolo Jesús? ¿Sabe que, como le decía el Mateo capítulo 9, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados? Y a los versículos nomás dice, levántate y anda, diciendo, anda a tu casa nomás, ya te sané, ya está, anda nomás. Al ciego Bartimeo también le dice, ¿qué quieres que haga por ti que recobre la vista? Y la recibió y siguió nomás. Y lo siguió Jesús. Acá todo un protocolo, iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Sabe que Dios va a tratar diferente con cada uno de nosotros. Dios va a tratar diferente con vos, varón. Dios va a tratar diferente con vos, mujer. Quizá diferente a otra mujer. Quizá diferente a otro varón. Porque Dios no trata con todos iguales. ¿Somos todos hijos? Claro que sí. ¿Y sabe por qué Dios nos trata diferente, hermanos queridos? Porque somos diferentes. Somos diferentes, ¿así o no?
Somos únicos, el diseño que Dios tiene para vos es único. Dios nos trata diferente porque somos diferentes. Y no es que Dios hace diferencia. Es como papá y mamá, ¿es así o no? A veces a los hijos los trata diferente porque son diferentes. Acá, iglesia, en este ciego, Dios sabe y Jesús sabe por qué trató con él. Todo un protocolo. Pero quizá el Señor nos deja una enseñanza diciendo, porque yo miraba a este ciego, digo, él escupió y Jesús me imaginaba, iglesia, vos decís, es algo medio como quien dice, ¿no? Esa palabra asquerosa, escupir, no algo desagradable, ¿me entiende? Pero Jesús, y yo digo, aún lo que hizo Jesús, eso estaría ungido, ¿cuánto dicen amén? Estaría bendecido, iglesia. Hizo lodo, iglesia, untó los ojos. Y dice la palabra, iglesia, que untó los ojos del ciego y le dijo, algo que vos decís, no entra en mi lógica, que yo pueda entender y razonar, cómo el Señor Jesús, hasta podemos llegar a decir, Miguel, qué tremendo, a ver, me parece que se está burlando un poquito, ¿no? Pareciera que algo, no entra decir a un ciego que no ve, ponerle barro en los ojos y ahora darle una orden a que vaya. ¿Cuántos creen que Dios va a tratar y nos va a romper, como quien dice acá? No va a entrar en tu razonamiento, no vas a entender y comprender, pero ¿cuántos dicen amén que cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros decimos yo le creo a la palabra, yo creo lo que Dios va a hacer con mi vida, con mi familia? Si Dios dice que va a cambiar a mis hijos, Dios lo va a cambiar. Si Dios dice que va a bendecir mi vida, me va a bendecir. Si Dios dice que me va a prosperar, me va a prosperar. Si Dios dice que mi pasado va a quedar como mi pasado y a partir de ahora yo voy a ser un hombre y una mujer nueva para hablar y predicar, pero yo lo creo. Pero ¿sabe qué? Habla, iglesia, de un protocolo, habla de un proceso que Dios tiene individualmente con cada uno de nosotros como Él quiere tratar. ¿Sabe de qué habla, iglesia? Acá vemos este varón, iglesia, hermanos queridos, iglesia. En aquel tiempo, iglesia, un ciego lo tenían que ayudar. Acá dice la palabra que el Señor Jesús le dijo, ve y lávate en el estanque. Me imagino, iglesia, cuántos obstáculos habrá tenido él para llegar a aquel lugar. ¿Es así o no? Para ir, para hacerlo. Pero acá vemos la palabra, iglesia, que él fue. Habla, ¿sabe de qué habla? Que en este tiempo quizá un poco cuesta de obedecer. Y muchas veces obedecer a Dios también va en contra de nuestro razonamiento, de nuestras cuestiones, de lo que nosotros entendemos y comprendemos, de lo que nosotros lo vemos algo bueno pareciera. Pero sabe que este ciego, iglesia, vemos acá en la palabra que él obedeció. Y a veces uno dice, bueno, cuando yo me sienta capaz, cuando yo empiece a entender o comprender, yo voy a empezar a obedecer a Dios. Pregunto, ¿este ciego estaba capaz para obedecer? ¿Se sentía, digamos, bien? No, tenía incapacidad, iglesia. ¿Pero qué hizo él? Obedeció. Yo creo que a veces los milagros vienen, la mano de Dios viene y Dios se glorifica, iglesia, cuando nosotros obedecemos a Dios. Si Dios nos habla y nos dice, tenés que renunciar, tenés que dejar. Si Dios nos habla y nos dice, tenés que arrepentirte de esto. Si Dios nos habla y nos dice, tenés que entregar mi corazón. Si Dios nos habla y nos dice, tenés que amar. Si Dios nos habla y nos dice, tenés que perdonar. Todo esto, si lo hacemos, iglesia, obedeciendo a Dios, ¿cuántos creen que viene el milagro? ¿Sabe que una de las cosas, y yo creo que a veces al ser humano le pasa eso también, por eso hay problemas, ¿no? Digamos, económico, familiar, puede ser sentimental, emocional, salud, la palabra perdón. Porque a veces cuando uno habla, y yo hablo de perdón, yo era una de las personas que me costaba y me costó horrores perdonar. ¿Me entiende? No era fácil. Aparte, escuche bien, yo tenía motivos y causas para no perdonar. Y si quizás yo le decía a usted, pero a ver, te voy a explicar, Nico, por qué yo no perdono. Y quizá Nico me podría decir, bueno, sí, la verdad que es verdad, no tendrías por qué perdonar. Pero sabe que el perdonar no es por emoción, no es por sentimiento, no es por que uno lo sienta, sino que Dios nos enseña a que tenemos que obedecer, tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón. Y la palabra perdón habla de libertad, habla de milagro. Amén. Habla de libertad para nosotros mismos, para libertad para la otra persona. Por eso cuando Dios nos manda, acá la palabra de Dios dice que el Señor Jesús lo mandó al ciego.
Y él fue. Y dice la palabra que él volvió, iglesia, y volvió viendo. Amén. Volvió viendo. ¿Cuántos creen que en este año Dios va a contestar muchas peticiones y necesidades? Dios va a contestar, iglesia, así que prepárese. Creo que todos los que estamos acá tenemos alguna necesidad o petición. ¿Es así o no? Dice, Señor, necesito esto. Bueno, hoy usted entiende que diciendo, a ver, no solamente porque yo le pido y Dios me va a dar, sino que también habla de que yo le tengo que obedecer a Dios. Amén. Y también Dios te está diciendo que no es fácil que vos puedas razonar, entender o comprender para obedecer a Dios. Porque este ciego le habrá sido muy difícil, pero él obedeció. Él quería el milagro. No te voy a leer todo, iglesia, y ya oramos en un segundito. Sabe que tiene este capítulo, tiene 41 versículos, muchos. Me tomé el tiempo, iglesia, para leerlo, para ver qué es lo que pasaba después de este hombre que fue bendecido. ¿Quieres saber un poco de cuando Dios te bendiga? ¿Quieres saber un poco de lo que va a pasar después cuando Dios te bendiga, cuando la gente vea que vos estás siendo bendecido y prosperado? Gloria a Dios. Sabe que este fue muy bendecido, pero después entraron las personas, iglesia, la duda, la inseguridad. Dicen algunos de los versículos, iglesia, que aún los judíos no creían, lo cuestionaban. Inclusive le decían, ¿quién es ese hombre que abrió tus ojos? ¿Vos podés decir quién es? Le preguntaban, escuche bien, ya él viendo. ¿Y sabe lo que dijo él? Él no lo dudó, él creyó. Dijo, sí, es un profeta el que abrió mis ojos. Después aparecieron, iglesia, los fariseos, los escribas. ¿Y sabe lo que llegaron a decir también? Por eso te digo, escucha bien, qué tremendo esto. ¿Cuántos creen que hay gente que habla sin saber? ¿Es así o no? ¿Y cuánta gente ha dicho, no, porque yo sé y yo te conozco? Hasta eso dicen, no. Te conozco. Hasta agregan también, te conozco muy bien. Y te miran así como diciendo, así cojito, te conozco bien. ¿Qué va a conocer? Solamente Dios nos conoce, iglesia. Acá, escuche bien, acá los judíos, los fariseos, los escribas, ¿sabe lo que dijeron? ¿Sabe quién abrió tus ojos? Ese hombre que abrió tus ojos, ese hombre que vos decís que se llama Jesús, mire lo que tremendo lo que dijeron. ¿Sabe quién es? Es un pecador. Porque lo conocemos, dijeron. Pero ¿sabe qué? Este ciego, iglesia, tenía firmeza. ¿Cuántos dicen amén? Tenía seguridad. Él no dudó en ningún momento, iglesia. ¿Cuántos toman ejemplo en esta tarde de este ciego? De decir, nosotros tenemos todos los sentidos, iglesia, bien activos. Todos los sentidos. Pero después tómese el trabajo si usted quiere. Mire, yo marqué algunos versículos. Ejemplo, el versículo 16 habla, y le decía en el versículo 16, decía, ¿cómo un pecador puede hacer milagros? A Jesús lo llamaban, ¿no? Diciendo, ¿cómo Jesús, siendo pecador, puede hacer milagros? ¿Sabe por qué le llamaban pecador? Te lo digo rapidito. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque justo cuando lo sanó era un día sábado. Y ellos religiosamente, iglesia, por ley, guardaban el día sábado. Le decían, ¿cómo un pecador puede hacer un milagro? Mire las cuestiones, iglesia, errónea, equivocada. Versículo 17. Le preguntaban eso, como te dije hace un momento. ¿Quién es el que abrió tus ojos? ¿Quién es el que te sanó? Y el ciego dijo, ya viendo, diciendo, es un profeta el que me sanó. Versículo 18. Ahí es cuando los judíos, iglesia, los judíos, el pueblo de Dios. ¿Es terrible esto o no? El pueblo de Dios, iglesia, lo quería hacer dudar. El pueblo de Dios, iglesia, gloria al Señor, dice, aún los judíos, dice, no creían en el milagro. ¿Me escuchó? ¿Está entendiendo esto? ¿Lo está recibiendo? ¿Que aún gente no va a creer que Dios te cambió? ¿Gente no va a creer que Dios te está hablando? ¿Gente no va a creer quizás que vos sos otra persona? Pasó con este varón, muy triste. ¿Sabe cómo fue la situación de él? ¿Cómo terminó? Los judíos, los escribas, los religiosos. Toda esa gente, iglesia, ciega, porque realmente estaba ciega. ¿Cuánto dicen amén? Por eso dijo Jesús, teniendo ojos, no ven, no se dan cuenta. ¿Sabe cómo terminó, iglesia? Dice que lo terminaron expulsando. Lo echaron de ese lugar. ¿Cuántos creen que mientras usted tenga el milagro, mientras Dios te prospere, mientras Dios te bendiga y te ayude? ¿Cuántos dicen amén? Quizá hay gente, iglesia, que como va a ver, gloria a Dios,
Como va a ver que no te van a poder hacer errar, equivocar, flaquear y caer. Se va a terminar yendo esa gente. ¿Sí? Gloria a Dios. Amén. Pero ¿sabe qué, iglesia? Dice el versículo, por allí el verso 35, dice que Jesús oyó y vio cómo los expulsaron a este muchacho, a este hombre. Jesús lo vio. Y Jesús ahí nuevamente, iglesia, lo recibió. Jesús le habló, Jesús le ministró. ¿Y sabe cómo terminó este varón, iglesia? Adorando a Jesús. Yo te aclaro esto y ya oramos, iglesia. Siempre tenemos presente y enseñamos, discipulamos y enseñamos, iglesia, de que Dios a todos nosotros nos ha puesto como canal, como herramienta. ¿Cuánto dicen amén? Para consolidar, para ayudar, para bendecirnos, para ayudarnos uno con otros. ¿Sí? Siempre. Pero este mensaje es un mensaje particular, este mensaje es un mensaje muy personal. Que vos decís, a ver, sí, yo tengo que tener en cuenta porque yo necesito que a mí me consoliden, yo necesito apoyarme en alguien, yo necesito, me explico. Pero va a haber momento, ¿me está entendiendo? Va a haber momento, iglesia, que vos decís, pero ¿qué está pasando acá? Estoy solo, estoy sola. Pero vas a recibir el milagro. Póngase de pie, iglesia, para recibir lo que Dios quiere darte. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Puesto de pie ahí como está, iglesia, cierre sus ojos un momentito. Gloria a Dios. Ahí con tus ojos cerrados por un momento. Amén. Gloria al Señor. Dándole gracias al Señor, iglesia. Bendito es tu nombre. Tomando como ejemplo, como referencia, iglesia, este varón, este hombre. Y quizá puede haber personas en este lugar que desde su nacimiento tienen cosas. Desde el momento que nacieron están pasando cosas. Y quizá no hablamos de una ceguera física, sino hablamos de cosas, iglesia. De problemas, dificultades, continuamente. Es como que pareciera que a veces vas de mal en peor. Que estás dependiendo de alguien o de algo siempre. Pero creo que llegó el momento, iglesia, llegó el tiempo para que usted tome la decisión y quizás sepa discernir y separar, iglesia, separar. Cuando viene una opinión, cuando viene una sugerencia de alguien, un consejo, una palabra, que usted sepa separar, iglesia, gloria a Dios, y usted sepa entender si diciendo usted mismo, si usted tiene que rechazar esa palabra o tiene que tomarla y tiene que creer. Acá vemos, iglesia, que este varón, este hombre, vemos que ni importancia le dio, ni siquiera importancia le dio la palabra que dijeron los discípulos. Ni siquiera importancia. Y lo escuchó a los discípulos, pero no le dio importancia. Pero Jesús habló por él. Jesús habló por este ciego diciendo, no están diciendo algo que no es, discípulos. Jesús habló por él, diciendo no hay pecado. Diciéndole y enseñándole, yo me quiero glorificar. Y Dios te dice en este tiempo, iglesia, familia, hermano y hermana querida, Dios te dice, yo me quiero glorificar. Pero tenés que entender que Dios lo dice, tenés que entender que las cosas las hace como Él quiere. No como nosotros queremos, no como nosotros pensamos. No porque Dios trató de una forma a tu hermano, Dios te va a tratar de la misma forma a vos. No. Porque sos único, sos única. Dios ha diseñado algo allí en el reino de los cielos para tu vida. Un milagro, un propósito, una voluntad, un deseo. Pero lamentablemente, escuche bien, iglesia, y con tus ojos cerrados, las opiniones, la duda,
el miedo. Y aún muchas veces para cuando Dios nos manda a hacer algo, el creer, el confiar, vamos a tener alguna incapacidad, pero no por eso deje de obedecer a Dios, no por eso deje de creerle a Dios. Quizá usted dice: pastor, pero yo ni siquiera no sé cómo leer, interpretar la palabra. Pero no por eso deje de creerle a Dios. No por eso deje de orar, deje de hablar con Dios. El Espíritu Santo de Dios, Él te va a instruir. El Espíritu Santo de Dios te va a guiar, te va a enseñar. Aleluya. Te adoramos, Señor, por un momento. Te adoramos. Y mucho menos, iglesia, por favor piense y se ponga a evaluar o a especular si usted se lo merece o no. Este ciego necesitaba, iglesia. Él en ningún momento preguntó quizás si se lo merecía. Jesús lo vio, así como Jesús te vio. Jesús vio tu incapacidad. Jesús vio tus problemas, tus dificultades. Jesús vio tu pasado. Jesús vio y ve lo íntimo, lo secreto, lo que nadie ve. Jesús realmente te conoce. No como los discípulos, los fariseos, la gente que estaba allí que dijeron: lo conocemos bien a Jesús y es un pecador. Pero no lo conocía. Como decimos muchas veces, gente que habla sin saber, gente que habla sin conocer. Pero ahí con tus ojos cerrados, que usted sepa que Jesús quiere ayudarte, Jesús quiere bendecirte, Jesús quiere cambiarte. Jesús, el único, Él te conoce bien. Y conociendo bien tu pasado, tus cosas, iglesia, Él no te condena, Él no te acusa, sino que Él pagó un precio, anulando. Él anuló, iglesia, Él anuló toda acta de decreto que había en contra de nosotros. Él pagó un precio y fue su sangre para perdonar todo pecado, toda falta, y darle una oportunidad a la humanidad, al hombre y a la mujer, que se arrepienta, que cambie, que podamos elegir este estilo de vida diferente. En el libro de Deuteronomio dice: aleluya, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, el bien y el mal. Y dice la palabra: escoge pues la vida para que te vaya bien. Ahí con tus ojos cerrados, que usted diga: yo elijo la vida, yo elijo el bien, yo elijo la bendición para que me vaya bien. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Adore la iglesia por un momento. Adórele ahí como está, con sus ojos cerrados, y después quiero hacer una oración por usted, iglesia, en esta tarde. Oh, gracias, Señor. Adorale, iglesia, adorale. Y que usted le diga: Señor, yo tengo que aprovechar tiempo, momento, situaciones, oportunidades para que tú te manifiestes en mi vida. Que yo pueda entender que esto no es para muerte, no es para pérdida, no es para fracaso, no es para que yo entre en quiebra, no es para que yo tome una mala decisión, sino para que yo tome una sabia decisión. Aleluya, de creer a ti, Señor, solamente a ti.